El doctor Edgar Ahumada, médico cirujano especialista en medicina regenerativa y bioresonancia magnética. El tema, a la enfermedad mental y al suicidio. Doctor, bienvenido, buena tarde. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buena tarde y buena tarde al auditorio. ¿Qué tal? Platíquenos. Muy bien, vamos a tocar tema. El tema, vamos a titularlo como quitarse la vida es una respuesta a una enfermedad cerebral. Sí, entonces vamos a arrancar de ahí porque mental. Tenemos que, sí, así es, una enfermedad mental que tiene que ver cerebral, ¿no? A nivel orgánico cerebral. El primer mito, José Luis, vamos a hablar de ciertas características de suicidio muy importantes porque, como te decíamos en la plática la semana pasada, sabemos que la mejor medicina es la preventiva y para prevenir tenemos que saber qué tenemos que prevenir, entonces tenemos que conocer todo el meollo de lo que tú quieras prevenir, sus características, ¿no? Cómo, en dónde están, cómo se encuentra, a qué hora sale, a qué hora se quita, ¿no? Todo esto para poder hacer una adecuada prevención. Entonces, uno de los primeros mitos en el paciente que se llega a suicidar es que la gente lo hace porque se quiere suicidar, o sea, porque quiere morir, y no es cierto. Al contrario, los pacientes que se han logrado salir de este proceso hablan de que no, le tienen un miedo muy particular a la muerte. Lo quieren hacer porque quieren dejar de sufrir. Esa es una de las primeras características. En todas las investigaciones de los pacientes que se les ha estado tratando, la mayoría trae una enfermedad mental. Hay dos principales, una es depresión y esta es esquizofrenia. Ahorita vamos a hablar más adelante de ellas. Por eso, como una enfermedad, como esto es una enfermedad, esto puede ser preventivo y puede ser atendido, ¿sí? Atendido desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico y el punto de vista medicamentoso, pues con todos los medicamentos que tenemos para depresión, para esquizofrenia, etcétera. Entonces ya vamos conociendo un poquito, porque no solamente es el paciente que pues escuchamos la noticia que hizo de tal manera un suicidio, se tiró, se mató, etcétera, ¿no? O sea, esto ya va teniendo un nombre, sí, va teniendo una forma. Dicen que el suicidio son dentro de las 10 principales causas de muerte en este país. Sabemos que somos el primer estado a nivel de suicidio, pero en los jóvenes forma la tercera causa. La primera causa es accidente, la segunda causa es homicidio y la tercera causa es suicidio. Entonces, ahí estaríamos pensando, bueno, hay que ponerle mucho ojo a nuestros jóvenes. Jóvenes aproximadamente, hablamos de adolescentes antes de la edad adulta. Es lo más común, ¿sí? Ahora, fíjate que las mujeres son las que más intentan suicidarse. Son las que más intentos tienen para suicidio. Pero de esto, los hombres son los que más lo consumen. Es algo, un dato muy importante, ¿no? Entonces las mujeres intentan más, pero no lo consuman. Los hombres lo intentan menos, pero son los que más llegan al consumo del proceso. Son contundentes, así es. Ajá. Los grupos de riesgo principalmente, bueno, pues son jóvenes y pacientes de la tercera edad. Entonces ahí también ese es algo importante, ¿no? ¿Qué le está pasando a nuestra juventud? ¿Por qué llega a esos términos? Hablábamos hace 15 días que una característica de los neurotransmisores es que los pacientes que llegaban a esto eran pacientes que habían sufrido mucho de niños, habían tenido una niñez muy complicada. Y no estamos hablando solamente a nivel económico, ¿no? O sea, estamos hablando a nivel psicosocial. Son niños que vienen con dificultades de crecimiento y desarrollo muy importantes. Entonces, y que conforme pasa el tiempo, los neurotransmisores van activando ciertas regiones del cerebro que te puede después llegar a una enfermedad de depresión en tu edad adulta o una esquizofrenia. Y de ahí puede venir. Entonces, el rompecabezas se puede ir armando. El chiste es querer hacerlo. Entonces, el intento de suicidio o el suicidio normalmente va a tener 3 diagnósticos. Una es por depresión. El 80% de los pacientes llegan a tener depresión. O sea, si tú encajonas a 10 pacientes con este problema del intento de suicidio, el 80%, o sea, 8 pacientes tienen depresión. De eso solamente un paciente va a tener esquizofrenia y otro paciente va a tener una enfermedad de distanciamiento, ¿no? Entonces, la mayoría de la parte es depresión. ¿Qué estamos haciendo con los pacientes que no atendemos depresión? Ahora, el 25% de estos pacientes que ya se les detectó el problema han consumido o vienen consumiendo sustancias
psicotrópicas o tóxicas. Estamos hablando desde tabaco, alcohol, y psicotrópicos. Algunas con prescripción y algunas con, otras sin, del mercado negro. Y otras del mercado negro y blanco, porque lo pueden conseguir en cualquier lado, como el alcohol. O sea, no nos espante que el paciente que consume alcohol muy frecuente llegue a tener tendencia de suicidio. Es el principal problema de Yucatán, claro, el alcoholismo. Entonces, por ahí le podemos entrar. O sea, todo esto... Y no es considerado como una droga. Ah, no, claro que no. Y es el generador del principal número de suicidios. Así es, y de accidentes. Así es. Entonces, creo que si le echamos un poquito de ganas y le perdemos el miedo al tema, porque eso es, José Luis, yo sé que para ningún gobierno, a nivel estatal, a nivel federal y municipal, le gusta el término suicidio, ¿no? Es esa manchita que no quieres tener en tu gobierno, pero ahí está. Entonces, yo creo que al contrario, el público en general, la sociedad, los pacientes, como le quiera llamar cada quien, va a ser muy agradecido cuando dicen qué bueno que le entran al tema. Hay que conocerlo, hay que saber por dónde puedes tú prevenir, ¿sí? Porque al final, todos estos datos que te dice, que tenemos que la conducta del paciente que se suicida, ¿sí? No lo hace de la noche a la mañana, José Luis. El estudio habla de que son pacientes que lo van formando. O sea, no es el que hoy amanecí y tengo ganas de quitarme la vida. No, es un paciente que va madurando esa idea dentro de su trastorno mental. Ese es el momento en el que adecuadas campañas, adecuadas estrategias de prevención, tú lo puedes hacer. Y sí se puede disminuir, José Luis, sí se puede disminuir. Sí, pero es un equipo multifactorial. Por ejemplo, tiene que entrar lógicamente el psicológico, el psiquiátrico, el médico, el familiar, porque ¿quién es el principal detector de esto? Es la familia, José Luis. Porque si sabemos que así es el entorno que se mueve, el familiar, el compañero de trabajo, por ejemplo, ¿no? El compañero de la escuela, ¿sí? Entonces, ¿dónde vas a meter tú la campaña? ¿En la televisión? Hoy, ¿quién ve televisión, José Luis? Ya muy poca gente, ¿no? A lo mejor la radio se escucha mucho más ahora que la televisión. En el internet, ¿a qué grupo le vas a meter tú la información? Entonces, todo esto, si tú conoces estas características, es muy grandes rasgos, ¿no? Pero ya vas entendiendo por dónde. Muy representativo, vas viendo por dónde es estructural. El chiste es que se le pierde el miedo y que se le haga la inversión adecuada, lógicamente, porque ahorita es primero conoces el problema. Ahora, ¿cómo le haces? A prevenir, ¿dónde vas a prevenir? Y cuando ya detectaste al paciente, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde lo vas a mandar? ¿Tienes instituciones especializadas en este tema? ¿Tienes grupos de atención en este tema? Yo te decía fuera del aire, simplemente, José Luis, no tenemos un grupo como el grupo que sabemos que ha funcionado muy bien, el grupo Alcohólicos Anónimos, el sistema, así, de atención multitudinaria y que se apoyan y se atienden y que ha funcionado, ¿no? No tenemos un grupo de este tipo para pacientes con conductas suicidas, ¿no? Desde ahí empezamos. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Qué bueno que ya está tocando el tema. Y bueno, pues una de nuestras inquietudes es a ver si nos dan la facilidad de poder hacer este estudio que te mencionaba yo, de poder conocer bien el problema en nuestro estado, el poder conocer dentro de los antecedentes que tenemos un estudio retrospectivo, es decir, del año 18, 19 hasta la fecha, ¿quiénes son esos pacientes? No solamente es lo que lo hicieron, sino los que lograron atenderse y salir, ¿no? ¿Quién es ese grupo? Porque lógicamente nuestra sociedad yucateca es muy diferente a la sociedad del norte, a la sociedad del centro del país. Entonces, también es un problema regionalizado. ¿Será ese el factor por el cual somos el número uno? Entonces, bueno, es una pregunta que tendríamos que contestarla y prevenirla, ¿no? ¿Cómo, siguiendo con esos temas de investigación y como tú bien comentas, doctor, perdiendo el miedo al término planteado, al suicidio? Totalmente. Doctor Edgar Ahumada, muchas gracias. Gracias, José Luis. Buena tarde y buena tarde al auditorio.